32 años de matrimonio, 5 años cuidándolo día y noche sin descanso. Pero cuando Beatriz Morales abrió el sobre del testamento de su esposo fallecido, las palabras que leyó la hicieron soltar el papel como si quemara. Sus manos temblaban, su respiración se cortó. Y las lágrimas que comenzaron a caer no eran de tristosas, sino de algo mucho más profundo, algo que la haría cuestionar cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento en que había puesto su vida en pausa para salvarla de él. Nunca imaginó que el amor de su vida le dejaría esto. Nunca. Prepárense, porque esta historia real sobre sacrificio y verdades ocultas les romperá el corazón de una forma que jamás olvidarán. Era un martes gris de marzo cuando Roberto Morales, de 68 años, cerró los ojos por última vez en la habitación que durante 5 años había sido su prisión y su refugio. Beatriz, su esposa de 63 años, sostenía su mano con la misma ternura con la que lo había hecho cada día desde que el diagnóstico había llegado como un huracán a destrozar la tranquilidad de sus vidas. Esclerosis lateral amiotrófica. ELA. 3 letras que habían transformado al hombre fuerte y jovial, que alguna vez había sido Roberto, en una sombra frágil de sí mismo, atrapado en un cuerpo que dejaba de responderle día tras día. Beatriz había permanecido ahí, firme como un roble en medio de la tormenta, mientras el pecho de su esposo subía y bajaba por última vez. No hubo gritos, no hubo llantos desgarradores. Solo un silencio denso y pesado que llenó cada rincón de esa habitación que olía a medicamentos y a tiempo detenido. Cuando sintió que la mano de Roberto perdía su calidez, Beatriz cerró los ojos y respiró profundo, como si quisiera guardar en sus pulmones el último aliento que habían compartido en ese espacio donde habían vivido tantas cosas. Los hijos llegaron horas después. Daniela, la mayor, con 34 años y una vida ocupada en la ciudad, llegó con los ojos hinchados y el rostro desencajado. Javier, el menor de 29, entró en silencio y se quedó de pie junto a la cama, incapaz de procesar que el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta ya no estaba. Pero fue la mirada de Beatriz la que los desconcertó. No lloraba. Parecía vacía, como un recipiente del que hubieran vertido todo el contenido hasta no dejar ni una gota. Los días que siguieron fueron una nebulosa de trámites, condolencias y abrazos de personas que no habían estado ahí durante los años difíciles, pero que ahora aparecían con flores y palabras huecas. Beatriz se movía como autómata, cumpliendo con cada ritual funerario con la precisión de quien ha aprendido a funcionar incluso cuando el corazón está roto. En el velorio vistió un traje negro sencillo y se sentó en primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras decenas de personas desfilaban frente al ataúd para despedir a Roberto. Pero nadie sabía lo que había significado cada uno de esos 1825 días de cuidados. Nadie había visto a Beatriz levantándose a las 3 de la madrugada para cambiar sábanas empapadas. Nadie había estado ahí cuando tuvo que aprender a alimentarlo por sonda, a cambiar pañales, a aspirar secreciones de su garganta con una máquina que hacía un ruido que todavía escuchaba en sus pesadillas. Nadie vio cómo había renunciado a su trabajo como maestra de primaria, cómo había dejado de ver a sus amigas, cómo había cancelado cada plan, cada ilusión, cada pequeño deseo personal para convertirse en enfermera, cocinera, fisioterapeuta y compañía constante de un hombre que cada día podía hacer menos y menos. Había noches en las que Beatriz se despertaba sobresaltada, creyendo escuchar que Roberto la llamaba, aunque él ya había perdido el habla hacía 2 años.
Se levantaba corriendo, con el corazón acelerado, solo para encontrarlo dormido, con la respiración asistida por la máquina que zumbaba rítmicamente en la penumbra. Entonces se quedaba ahí, de pie junto a la cama, observándolo. Y en esos momentos de silencio se preguntaba quién era ella ahora. ¿Quién era Beatriz Morales sin su rol de cuidadora? ¿Quién había sido antes de que la enfermedad se lo llevara todo? Recordaba a la mujer que había sido. Aquella que pintaba acuarelas los domingos por la tarde, que leía novelas en el parque, que bailaba salsa con Roberto en la sala de su casa cuando los hijos eran pequeños. Aquella mujer parecía ahora un fantasma de una vida pasada, alguien que había existido en otra dimensión, en otro tiempo que se sentía tan lejano que casi parecía inventado. Pero nunca, ni una sola vez durante esos 5 años, Beatriz había considerado rendirse. Nunca pensó en internarlo en un centro de cuidados paliativos, aunque los médicos se lo sugirieron más de una vez. Nunca contempló la posibilidad de compartir esa carga con enfermeras de tiempo completo, aunque su hija Daniela insistió en que era demasiado para una sola persona. No, pensaba Beatriz, cada vez que alguien le ofrecía ayuda. Esto es lo que se hace cuando amas a alguien. Esto es lo que significa el para siempre que prometimos. Y Roberto, incluso en su silencio forzado, parecía agradecido. Sus ojos, lo único que todavía podía mover con claridad en los últimos meses, se llenaban de lágrimas cada vez que Beatriz entraba a la habitación. La seguían con una intensidad que partía el alma, y cuando ella se acercaba, tomaba su mano y le hablaba sobre el clima, sobre las flores del jardín, sobre los nietos que venían a visitarlo los fines de semana. Esos ojos decían todo lo que su boca ya no podía expresar. Beatriz había aprendido a leer cada parpadeo, cada pequeño movimiento de ceja, cada suspiro. Había desarrollado un lenguaje secreto con él, uno que nadie más entendía. Cuando Roberto parpadeaba 2 veces seguidas, significaba que tenía sed. Cuando fruncía levemente el ceño, era señal de dolor. Cuando sus ojos se suavizaban y se quedaban fijos en ella, Beatriz sabía que le estaba diciendo: «Te amo» de la única forma que podía. Los vecinos del barrio de San Jerónimo, en la periferia de Guadalajara, la miraban con una mezcla de admiración y lástima cuando la veían salir a comprar provisiones médicas o comida. «¡Qué mujer tan entregada!», decían. «¡Qué sacrificio tan grande!». Pero sus palabras sonaban huecas para Beatriz. No lo hacía para que la admiraran. No lo hacía para ser una mártir. Lo hacía porque 32 años atrás, en una pequeña capilla de Tlaquepaque, había jurado ante Dios y ante sus seres queridos que estaría con Roberto en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Y ahora la muerte había llegado, como llega siempre, sin pedir permiso ni dar aviso suficiente. A pesar de los años de preparación, de las conversaciones con médicos que les advertían que el final estaba cerca, cuando realmente sucedió, Beatriz se sintió tan perdida como un barco sin brújula en medio del océano. Porque una cosa es saber que alguien va a morir y otra muy distinta es enfrentar el momento en que ya no está. La casa se sentía extraña sin los sonidos de las máquinas médicas. El silencio era ensordecedor. Beatriz caminaba por los pasillos vacíos y se descubría esperando escuchar el timbre del monitor que indicaba que era hora de administrar medicamentos o el sonido del nebulizador que usaba Roberto 3 veces al día. Pero no había nada. Solo el eco de sus propios pasos y el tic-tac del reloj de pared que Roberto había heredado de su padre. Una semana después del funeral, el abogado llamó. El licenciado Ernesto Vargas había sido amigo de Roberto desde la universidad y había manejado sus asuntos legales durante décadas. Su voz
sonaba formal pero cálida cuando le dijo a Beatriz que necesitaban reunirse para la lectura del testamento. «Es solo un trámite, Beatriz», le aseguró. Roberto dejó todo muy claro y ordenado. «No tienes de qué preocuparte». Beatriz aceptó la cita sin darle mucha importancia. Asumía que la casa, los ahorros modestos que habían acumulado durante su matrimonio y la pensión de Roberto pasarían a ella de manera natural. Nunca habían sido ricos, pero tampoco habían pasado necesidades. Roberto había trabajado durante 40 años como contador en una empresa de importaciones y había sido meticuloso con las finanzas familiares. Beatriz confiaba en que había dejado todo en orden, como hacía con todo en su vida. El despacho del licenciado Vargas estaba ubicado en el centro histórico de Guadalajara, en un edificio antiguo con ventanas altas y pisos de madera que crujían bajo los zapatos. Beatriz llegó exactamente a las 10 de la mañana del jueves, vestida con una blusa beige y pantalones oscuros. Daniela y Javier la acompañaban. La sala de juntas olía a café recién hecho y a libros viejos. El licenciado Vargas los recibió con un apretón de manos y una expresión solemne. Beatriz notó algo extraño en su mirada, una vacilación que no había estado ahí en anteriores encuentros, pero lo atribuyó al momento delicado que estaban viviendo. Se sentaron alrededor de una mesa de caoba mientras el abogado abría una carpeta de cuero marrón y sacaba varios documentos. «Antes de comenzar, déjenme expresar nuevamente mis condolencias», dijo Vargas, ajustándose los lentes. Roberto era un gran hombre y un gran amigo. Lo que voy a leerles hoy fue redactado por él hace aproximadamente 6 meses, cuando aún podía comunicarse mediante un sistema de rastreo ocular en su computadora. Él fue muy específico con sus deseos. Beatriz sintió un nudo en el estómago sin saber por qué. Daniela le tomó la mano por debajo de la mesa. Javier se removió incómodo en su silla. El licenciado Vargas aclaró su garganta y comenzó a leer. Primero estaban las disposiciones estándar, algunos objetos personales para los hijos. Su colección de libros de historia para Javier, que siempre había compartido esa pasión con su padre, sus herramientas de carpintería para Daniela, quien había aprendido el oficio a su lado cuando era niña. Pequeños gestos sentimentales que arrancaron lágrimas silenciosas de ambos hermanos. Luego vino la parte de los bienes materiales, y fue ahí donde todo cambió. El licenciado Vargas hizo una pausa larga, demasiado larga, antes de continuar. En cuanto a la propiedad ubicada en la calle Libertad, número 342, donde reside actualmente la señora Beatriz Morales, así como la cuenta de ahorros a nombre de Roberto Morales Ríos y la pensión correspondiente, el testador declara lo siguiente. Beatriz se inclinó hacia adelante, esperando escuchar que todo pasaba a su nombre, como correspondía después de 32 años de matrimonio. Pero las palabras que siguieron la golpearon como un maremoto. Declaro que el 50% de todos mis bienes, incluyendo la casa familiar, las cuentas bancarias y los beneficios de pensión, serán transferidos a la señora Beatriz Morales. El otro 50% será transferido a mi hija María Elena Soto Morales, fruto de una relación previa al matrimonio, reconocida legalmente como mi descendiente. El silencio que siguió fue tan denso que Beatriz podía escuchar su propio pulso retumbando en sus oídos. Las palabras flotaban en el aire, imposibles, irreales. María Elena, una hija de Roberto de la que nunca había sabido nada. 32 años de matrimonio y nunca, ni una sola vez, Roberto había mencionado que tenía otra hija. Daniela fue la primera en reaccionar. «¿Qué acabas de decir?», demandó con voz temblorosa, mirando al abogado como si él fuera responsable del contenido del testamento. «Esto tiene que ser un error. Mi padre no puede tener otra hija. Es imposible».
El licenciado Vargas mantenía su expresión profesional, pero Beatriz podía ver la incomodidad en la forma en que evitaba el contacto visual directo. «Me temo que no es un error, señora». Roberto fue muy claro al respecto. De hecho, dejó una carta personal para la señora Beatriz que explica las circunstancias. Sacó un sobre blanco del fondo de la carpeta y lo deslizó sobre la mesa hacia Beatriz. Ella miraba el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero las piezas no encajaban, no podían encajar. Roberto había sido su mundo entero. El hombre con quien había construido una vida, con quien había criado 2 hijos, con quien había envejecido. El hombre a quien había limpiado, alimentado y consolado durante los últimos 5 años de su vida. Ese hombre le había ocultado que tenía otra hija. Javier estaba pálido, con la mandíbula apretada. «¿Cuántos años tiene esa mujer?», preguntó con voz cortante. «36», respondió el abogado consultando sus documentos. Nació antes de que su padre conociera a su madre. Según la documentación que Roberto proporcionó, hubo una relación breve con la madre de María Elena cuando él tenía 22 años. Cuando la joven quedó embarazada, Roberto se hizo responsable económicamente del bebé, pero la relación terminó poco después. La madre de María Elena se mudó a Monterrey y formó otra familia. Roberto mantuvo contacto esporádico con su hija durante años, pero nunca nos dijo nada, interrumpió Daniela con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Nunca le dijo nada a mamá. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo guardar un secreto así durante toda su vida? Beatriz seguía sin poder hablar. Seguía mirando el sobre blanco con su nombre escrito en la letra irregular que Roberto había logrado producir con el sistema de rastreo ocular. La tinta era ligeramente temblorosa, producto del esfuerzo monumental que debió haber sido para él escribir esas palabras cuando su cuerpo ya casi no le respondía. El licenciado Vargas continuó explicando los detalles legales, los plazos, los procedimientos que seguirían. Pero Beatriz no escuchaba nada, todo era un zumbido distante. Su cerebro había dejado de procesar información. Solo podía sentir cómo su pecho se oprimía más y más, como si alguien hubiera puesto un peso enorme sobre su corazón. Finalmente, con manos temblorosas, Beatriz tomó el sobre. Se levantó de la silla sin decir una palabra y salió de la oficina. Daniela y Javier la llamaron, pero ella no respondió. Caminó por los pasillos del edificio antiguo, bajó las escaleras, salió a la calle donde el sol de mediodía la cegó momentáneamente. Se recargó contra la pared de cantera del edificio y cerró los ojos, tratando de respirar, tratando de no desmoronarse ahí mismo, en plena calle, frente a desconocidos. Cuando por fin pudo moverse, caminó sin rumbo durante horas. Atravesó el centro histórico sin ver nada, sin registrar los rostros de la gente que pasaba a su lado, sin escuchar el bullicio de los vendedores ambulantes ni el ruido del tráfico. El sobre seguía en su mano, arrugado por la fuerza con la que lo apretaba. Llegó a la catedral sin saber cómo había llegado ahí. Entró al atrio fresco y silencioso, se sentó en una de las bancas del fondo y finalmente, con dedos torpes, abrió el sobre. Dentro había 2 hojas de papel escritas con esa misma letra irregular. Comenzó a leer. «Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y porque has descubierto el secreto que guardé durante todos estos años. No espero que me perdones, no espero que entiendas. Solo espero que me permitas explicarte por qué hice lo que hice». Las palabras se hacían borrosas por las lágrimas que comenzaron a caer sin control. Beatriz las secó con el dorso de la mano y continuó leyendo. «Cuando te conocí, yo tenía 26 años y ya era padre de una niña de 4 años a la que casi no veía.
Su madre y yo habíamos terminado mal. Ella se había casado con otro hombre que estaba dispuesto a criar a María Elena como propia. Yo pagaba una pensión mensual y visitaba a mi hija 1 o 2 veces al año, pero no era parte real de su vida. Cuando apareciste tú, con tu sonrisa luminosa y tu forma de ver el mundo, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero tenía miedo. Miedo de que si te contaba la verdad me vieras diferente. Miedo de que pensaras que era un mal hombre por haber dejado a mi hija. Miedo de perderte antes de siquiera tenerte. Entonces tomé la peor decisión de mi vida. Decidí no decirte nada. Pensé que con el tiempo encontraría el momento correcto, las palabras correctas, pero ese momento nunca llegó. Con cada año que pasaba, se volvía más difícil confesarte la verdad. ¿Cómo le dices a tu esposa después de 5 años, después de 10, después de 20, que le has mentido desde el principio? ¿Cómo admites que mientras ella te daba todo su amor y su confianza, tú guardabas un secreto que cambiaría todo? Beatriz sollozaba ahora sin poder contenerse. Una señora mayor que pasaba por el pasillo central se detuvo preocupada. Pero Beatriz negó con la cabeza, indicándole que estaba bien. La mujer se alejó lentamente, lanzando miradas compasivas hacia atrás. Continué viendo a María Elena esporádicamente durante años. Ella sabía que yo era su padre biológico, pero para ella yo era más un tío lejano que un papá. Cuando cumplió 18 años, traté de acercarme más, de construir una relación real. Algunas veces venía a Guadalajara y nos encontrábamos para comer. Yo le decía que tenía juntas de trabajo cuando en realidad iba a verla. Cada mentira me carcomía por dentro, pero ya había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Cuando me diagnosticaron ELA, supe que se me acababa el tiempo. Llamé a María Elena y le dije la verdad. Que estaba casado, que tenía otros 2 hijos que no sabían de ella, que había sido un cobarde toda mi vida. Le ofrecí desaparecer de su vida por completo, dejarle algo de dinero y que nunca tuviera que lidiar con el desastre que yo había creado. Pero ella me sorprendió. Me dijo que no quería mi dinero. Me dijo que solo quería saber que alguna vez había sido importante para mí. Me pidió que fuera honesto contigo, que te dijera la verdad mientras aún podía hablar, y yo le prometí que lo haría. Te juro que lo intenté, Beatriz. Hubo noches en las que preparaba las palabras en mi mente, en las que me juraba que al día siguiente te lo diría todo. Pero cada vez que te veía entrar a la habitación con ese amor infinito en los ojos, con esa entrega total, me acobardaba. Y luego perdí la voz. Y con ella perdí mi última oportunidad de decírtelo cara a cara. Sé que esto es imperdonable. Sé que después de todo lo que hiciste por mí, de cómo sacrificaste tu vida para cuidarme durante los años más difíciles, esto es una traición monumental. Merecías la verdad desde el primer día. Merecías poder decidir si querías estar con un hombre que tenía una hija oculta. Merecías todo menos esto, pero aquí está la parte más difícil de esta carta, la parte que más me duele escribir. Incluí a María Elena en mi testamento no porque la ame más que a ti, o a Daniela o a Javier. Lo hice porque durante toda su vida, ella fue mi secreto vergonzoso, la hija que existía en las sombras, la niña y luego la mujer a quien negué una y otra vez la posibilidad de ser reconocida públicamente como mi hija. Ahora que me voy, lo único que puedo hacer por ella es darle lo que nunca le di en vida: reconocimiento. El testamento la nombra oficialmente. El mundo sabrá que Roberto Morales tuvo 3 hijos, no 2. Que fue padre de una mujer llamada María Elena antes de conocerte.
Que ella existió y que fue importante. Sé que esto te duele, sé que te quita la mitad de lo que creías que era tuyo por derecho, sé que es profundamente injusto después de lo que hiciste por mí. Si hay alguna forma de que me perdones desde donde estés leyendo esto, te lo pido de rodillas. Pero si no puedes perdonarme, lo entiendo, me lo merezco. Solo te pido una cosa, Beatriz, una última cosa. No culpes a María Elena. Ella no tuvo la culpa de ninguno de mis errores. Ella fue solo una niña que quería conocer a su padre y que tuvo la mala suerte de tener un cobarde como yo. Te amé cada día de mi vida. Eso nunca fue mentira. Eres y siempre serás el amor de mi vida, la mujer que me hizo querer ser mejor hombre, aunque fallé miserablemente en serlo. Gracias por cada momento, gracias por cada sacrificio, gracias por quedarte cuando la vida se puso imposible. Perdóname, Roberto. Beatriz terminó de leer y el papel se le cayó de las manos. Se cubrió el rostro y lloró como no había llorado en 5 años. Lloró por el tiempo perdido, por las mentiras, por el dolor de descubrir que el hombre a quien había amado incondicionalmente le había ocultado una parte fundamental de su vida. Lloró por la traición, por la sensación de haber sido engañada durante más de 3 décadas. Lloró porque parte de ella todavía lo amaba a pesar de todo, y eso hacía que doliera aún más. Pero sobre todo, lloró porque se dio cuenta de algo terrible. Los últimos 5 años de dedicación absoluta, de sacrificio total, habían sido bajo una premisa falsa. Si hubiera sabido la verdad, habría actuado diferente, habría tomado decisiones diferentes, o tal vez no. Tal vez habría hecho exactamente lo mismo porque así era ella, incapaz de abandonar a alguien que amaba sin importar cuánto la hubiera lastimado. Y esa realización fue la que más dolió. Darse cuenta de que Roberto la había conocido tan bien que supo que incluso si confesaba su secreto, ella se habría quedado. Que su amor era tan predecible, tan incondicional, tan absoluto, que él pudo aprovecharse de él hasta el final. Daniela y Javier la encontraron horas después, todavía sentada en la misma banca de la catedral, con los ojos hinchados y la carta arrugada en su regazo. No hicieron preguntas. Simplemente se sentaron uno a cada lado de ella y la abrazaron mientras el sol se ponía lentamente afuera, tiñendo los vitrales de colores naranjas y rojos. Esa noche, en la casa que ya no era completamente suya, Beatriz no pudo dormir. Caminó por los pasillos vacíos, tocando las paredes que ella y Roberto habían pintado juntos hacía años. Entró a la habitación donde él había muerto, donde las máquinas médicas ya no estaban, pero el olor a enfermedad todavía permanecía. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos, tratando de entender qué sentía. Rabia. Sí, había rabia. Una furia ardiente contra Roberto por haberle mentido, por haber sido tan cobarde, por haberle robado la posibilidad de decidir con información completa. Pero también había tristeza. Una tristeza profunda y antigua que venía de darse cuenta de que la persona que creías conocer mejor que a nadie era en realidad un extraño con secretos. Y debajo de todo eso había una pregunta que la atormentaba. ¿Qué tanto más? No sabía. Si Roberto fue capaz de ocultar a una hija durante más de 30 años, ¿qué otras mentiras había sostenido? ¿Qué otras verdades le había negado? De repente, cada recuerdo se volvía sospechoso. Cada viaje de negocios, cada tarde que llegó tarde a casa, cada momento en que parecía distraído o distante. Los días que siguieron fueron una nebulosa de emociones contradictorias. Beatriz se movía por la casa como un fantasma, incapaz de decidir si quería guardar las cosas de Roberto o quemarlas todas. Daniela y Javier no sabían cómo ayudarla.
Ellos mismos estaban procesando la revelación de que tenían una hermana mayor de cuya existencia no habían sabido nunca. Fue Javier quien primero mencionó la posibilidad de contactar a María Elena. «Mamá», dijo una tarde mientras tomaban café en la cocina, «tenemos que hablar con ella. Necesitamos saber quién es, cómo fue su relación con papá, por qué nunca vino durante la enfermedad». Beatriz había levantado la vista de su taza, sorprendida de que su hijo siquiera considerara esa opción. «No quiero conocerla», había respondido con voz plana. «No quiero saber nada de esa mujer». «Pero no puedes simplemente ignorar que existe», insistió Javier. «Es nuestra hermana. Es parte de esto, lo queramos o no. Es la prueba viviente de que tu padre me mintió durante décadas», replicó Beatriz con más dureza de la que pretendía. «Es la razón por la que ahora tengo que dividir la casa donde crié a mis hijos, donde cuidé a tu padre hasta su último suspiro. Perdóname si no siento curiosidad por conocerla». Daniela intervino con su tono siempre conciliador. «Mamá, entiendo tu dolor. Créeme que lo entiendo. Yo también estoy enojada con papá. Pero María Elena no tiene la culpa de las decisiones que él tomó. Ella fue víctima de esto tanto como tú». Beatriz no respondió, porque en el fondo sabía que Daniela tenía razón, pero reconocerlo significaría dejar ir parte de su rabia, y en ese momento la rabia era lo único que la mantenía de pie. Pasaron 2 semanas antes de que el licenciado Vargas llamara de nuevo. «María Elena quiere reunirse con ustedes», informó con cautela. «Ha estado esperando a que se comuniquen con ella, pero entiende que necesiten tiempo. Sin embargo, hay asuntos legales que requieren su atención y sería conveniente que pudieran hablar». Beatriz estuvo a punto de negarse rotundamente, pero algo en la forma en que el abogado dijo que María Elena había estado esperando, como si ella fuera la que debía dar el primer paso, encendió una chispa de curiosidad mezclada con indignación. Quería ver con sus propios ojos a la mujer que Roberto había considerado lo suficientemente importante como para cambiar su testamento en los últimos meses de su vida. Acordaron reunirse en un café neutral, lejos tanto de la casa de Beatriz como del área donde vivía María Elena. Era un sábado por la tarde cuando Beatriz llegó acompañada de sus 2 hijos. Eligieron una mesa en la esquina, lejos de las ventanas, donde pudieran tener privacidad. María Elena llegó exactamente a tiempo. Beatriz la reconoció de inmediato, no por parecido físico, sino por la forma en que se detuvo en la entrada del café, buscándolos con la mirada, con una mezcla de ansiedad y determinación. Era una mujer alta, de cabello castaño, largo, recogido en una cola de caballo, con lentes y un vestido sencillo color azul marino. Cuando sus ojos se encontraron con los de Beatriz, algo en su expresión se quebró momentáneamente. Se acercó a la mesa con pasos lentos. «Buenos días», dijo con voz suave pero firme. «Soy María Elena. Gracias por aceptar reunirse conmigo». Beatriz asintió brevemente, incapaz de articular palabra. Daniela y Javier se presentaron con cortesía forzada. María Elena se sentó frente a ellos, con las manos entrelazadas sobre la mesa, visiblemente nerviosa. El silencio que siguió fue incómodo y denso. Finalmente, María Elena habló. «Sé que esto es extremadamente difícil para ustedes. No esperaba estar en esta situación nunca. Cuando mi padre me contactó hace unos años para reconectarse, yo también tuve que procesar muchas cosas». Beatriz la observaba con atención casi clínica, buscando en su rostro algún parecido con Roberto. Estaba ahí, sutil pero innegable. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, ciertos gestos al hablar. Era como ver un reflejo distorsionado de su esposo en otra persona.
¿Cuánto tiempo estuviste en contacto con él?, preguntó Daniela. María Elena respiró profundo. De manera intermitente toda mi vida. Él pagaba mi pensión alimenticia cuando era niña, pero mi madre se volvió a casar cuando yo tenía 6 años y mi padrastro me adoptó legalmente. Roberto dejó de tener obligaciones legales conmigo, pero seguimos viéndonos ocasionalmente, tal vez 3 o 4 veces al año. Fueron visitas incómodas con un hombre que claramente no sabía cómo relacionarse conmigo. Cuando cumplí 18, dejé de buscarlo. Pensé que era mejor así. Entonces, ¿por qué volviste? La voz de Beatriz sonó más dura de lo que pretendía. María Elena la miró directamente a los ojos. No volví yo. Él me buscó. Hace 3 años recibí una llamada suya. Me dijo que estaba enfermo, que le quedaba poco tiempo y que quería arreglar las cosas entre nosotros antes de morir. Me pidió perdón por haber sido un padre ausente. Me explicó que había guardado mi existencia en secreto de su familia, de ustedes, porque tuvo miedo. ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó Javier. Le dije la verdad, que había crecido con esa ausencia y que había hecho las paces con no tener un padre biológico en mi vida, que estaba agradecida con el hombre que sí me crió. Pero también le dije que apreciaba su honestidad tardía. Nos vimos un par de veces más después de eso. Hablamos sobre su vida, sobre sus arrepentimientos. Me habló de ustedes, de sus 2 hijos, de su esposa que era el amor de su vida. Beatriz sintió una punzada al escuchar esas palabras. El amor de su vida que había engañado por décadas. Me pidió que lo perdonara, continuó María Elena con voz quebrada. Y yo lo hice. No porque se lo mereciera, sino porque yo necesitaba dejar ir esa rabia. Me dijo que iba a decirle la verdad a su familia, que ya no podía seguir mintiendo. Pero cada vez que hablábamos, me decía que todavía no había encontrado el momento correcto. Porque no había momento correcto, intervino Beatriz con amargura. Porque después de 32 años de mentiras, no hay forma de confesar algo así sin destruir todo. María Elena asintió lentamente. Tiene razón. Y cuando él perdió la capacidad de hablar, supo que había perdido su última oportunidad. Por eso escribió el testamento de esa forma. Era su manera de forzar la verdad a salir a la luz, incluso después de su muerte. Entonces sabías que ibas a heredar parte de sus bienes. La acusación en la voz de Daniela era apenas velada. No, respondió María Elena con firmeza, no hasta que el licenciado Vargas me contactó hace una semana. Roberto nunca mencionó nada sobre el testamento. Yo asumí que lo había visitado un par de veces por despedirse, no por obligación económica. Cuando me enteré de la herencia, mi primer instinto fue rechazarla. Entonces, ¿por qué no lo haces? La pregunta de Beatriz sonó más como un desafío que como una pregunta genuina. María Elena la miró durante un largo momento antes de responder. Porque pasé 36 años siendo el secreto sucio de alguien, 36 años existiendo en las sombras, y esta herencia, por más que duela, es la primera vez que Roberto Morales me reconoce públicamente como su hija. No es el dinero ni la casa lo que me importa, es el hecho de que finalmente, aunque sea de forma póstuma, mi existencia no es negada. El café se había vaciado casi por completo alrededor de ellos. El sol de la tarde entraba sesgado por las ventanas, creando patrones de luz y sombra sobre la mesa. Beatriz sintió algo cambiar dentro de ella. Todavía había dolor, todavía había traición, pero también comenzaba a entender la complejidad de la situación. Roberto les había fallado a todas, a Beatriz ocultándole la verdad, a María Elena negándole su lugar en la familia, a Daniela y Javier privándolos de conocer a su hermana.
Había tomado la salida cobarde una y otra vez, y ahora todas las consecuencias de sus decisiones caían sobre ellas. No sé si algún día pueda perdonar a Roberto por lo que hizo, dijo Beatriz finalmente, con voz cansada. No sé si pueda olvidar que dediqué 5 años a cuidar a un hombre que me mintió durante toda nuestra vida juntos, pero mirándote ahora, viendo lo que él te hizo a ti también, creo que ambas fuimos víctimas del mismo cobarde. María Elena parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas. Yo nunca quise causarle dolor, señora Beatriz. Si pudiera cambiar las cosas, si pudiera hacer que Roberto hubiera sido honesto desde el principio, lo haría. Lo sé, respondió Beatriz suavemente. Lo sé. Hubo un silencio más cómodo esta vez. Javier fue quien lo rompió. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo procedemos con todo esto? El licenciado Vargas tiene los papeles listos, explicó María Elena. Pero antes de firmar cualquier cosa, quiero que sepan que no necesito la casa. Yo tengo mi propio hogar, mi propia vida. Si quieren comprar mi parte de la propiedad, podemos arreglarlo de forma justa. No, intervino Beatriz, sorprendiéndose a sí misma. No voy a comprarte tu herencia. Roberto te la dejó porque quiso, fue su decisión, por más que me duela. La casa puede venderse y dividiremos el dinero como él estableció, o podemos llegar a otro arreglo. Pero no voy a negarle a Roberto su última voluntad, incluso si estoy furiosa con él por todo lo demás. María Elena la miró con sorpresa y gratitud. No sabe lo que significa eso para mí. Los meses que siguieron fueron difíciles, pero transformadores. Beatriz tuvo que enfrentar no solo el dolor de la pérdida de Roberto, sino también la deconstrucción completa de lo que había sido su matrimonio. Fue a terapia por primera vez en su vida, algo que Daniela le había sugerido durante años. Ahí, en el consultorio de una psicóloga llamada Patricia, comenzó a desenredar sus emociones. Descubrió que estaba enojada, sí, pero también aliviada en cierto modo. La enfermedad de Roberto había consumido 5 años de su vida, pero el matrimonio en sí había sido, en retrospectiva, una carga emocional de la que no se había dado cuenta. Siempre había sido ella quien cedía, quien se adaptaba, quien ponía las necesidades de todos por encima de las propias. Roberto había sido un buen hombre en muchos sentidos, sí, pero también había sido egoísta de formas que ella nunca había querido admitir. La revelación del secreto de María Elena fue solo la punta del iceberg. Al revisar los documentos financieros de Roberto con más cuidado, Beatriz descubrió otros pequeños engaños, gastos que no cuadraban, viajes que no habían sido completamente explicados. Nada monumental, pero suficiente para confirmar que su esposo había sido muy bueno guardando secretos. Y sin embargo, a pesar de todo, Beatriz se dio cuenta de que no lo odiaba. No podía. Había amado a Roberto Morales durante la mayor parte de su vida adulta. Ese amor no se borraba simplemente porque descubriera que él no había sido perfecto. Porque se dijo a sí misma en las sesiones de terapia, nadie es perfecto, ni siquiera ella, que había creído ser la esposa abnegada y sacrificada, había sido perfecta. Había veces en que se había refugiado en su rol de mártir, en que había usado su sacrificio como escudo contra otras incomodidades emocionales. María Elena se convirtió en una presencia constante, pero no intrusiva en sus vidas. Daniela, siempre la conciliadora, fue la primera en acercarse genuinamente a ella. Comenzaron a tomar café juntas, a compartir historias sobre Roberto, a llenar los huecos de la narrativa que ambas tenían incompleta. Javier tardó más, siempre el más protector con su madre, pero eventualmente también cedió y permitió que María Elena entrara en su vida. Para Beatriz, el proceso fue más lento, pero hubo un día, aproximadamente 6 meses después de la muerte de Roberto,
en que María Elena la llamó. Su voz sonaba vacilante cuando preguntó si podía visitarla para mostrarle algo. Cuando llegó, traía una caja de zapatos vieja. «Esto estaba en las cosas que Roberto me dio la última vez que lo vi», explicó. «Me pidió que te lo diera personalmente después de que todo saliera a la luz. Dijo que eras la única que entendería qué significaba». Beatriz abrió la caja con curiosidad y lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Eran cartas. Docenas de cartas escritas a mano, algunas amarillentas por el tiempo, otras más recientes, todas dirigidas a ella, todas sin enviar. Comenzó a leerlas una por una. Algunas eran de los primeros años de su matrimonio, cuando Roberto viajaba por trabajo. En ellas le escribía sobre su día, sobre cuánto la extrañaba, sobre los planes que tenía para su futuro juntos. Pero intercaladas entre esas cartas había otras. Cartas donde Roberto escribía sobre su culpa, sobre María Elena, sobre lo mucho que quería confesarle la verdad, pero no encontraba las palabras. Había una carta fechada el día del nacimiento de Daniela. En ella Roberto escribía: «Hoy nació nuestra primera hija y todo lo que puedo pensar es que ya tengo una hija a la que apenas conozco. ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de hombre? Te veo con este bebé hermoso en brazos y quiero decirte todo, pero las palabras se me atoran en la garganta. Te amo demasiado como para arriesgarme a perderte». Otra carta, del 10º aniversario. Una década juntos y la mentira sigue creciendo. Es como un tumor que no puedo extirpar. Cada año que pasa se vuelve más difícil decir la verdad, pero cada día que despierto a tu lado y veo tu sonrisa, me juro que hoy será el día en que sea valiente. Y cada noche me acuesto siendo el mismo cobarde. Había cartas de cuando los niños eran pequeños, de cuando se compraron la casa, de cuando Roberto fue ascendido en el trabajo. Y en cada una la misma canción, el amor profundo por Beatriz, mezclado con la culpa corrosiva del secreto. La última carta estaba fechada solo 3 meses antes de su muerte. La letra era apenas legible, claramente escrita con gran esfuerzo a través del sistema de rastreo ocular. «Beatriz, mi amor, mi todo, estoy muriendo y la verdad va a morir conmigo si no hago algo ahora. He sido el peor cobarde que ha existido. Te he amado con cada fibra de mi ser, pero ese amor no me hizo valiente. Te hizo más precioso para mí, lo cual solo aumentó mi miedo a perderte. María Elena es una buena mujer. Merece ser reconocida. Y tú mereces la verdad, aunque llegue demasiado tarde. Cuando leas esto probablemente me odies. Está bien, lo merezco, pero necesito que sepas que cada momento contigo fue real. Cada risa, cada lágrima, cada noche abrazados, cada problema que enfrentamos juntos, todo fue genuino. La única mentira fue el silencio. Y ese silencio fue mi infierno personal durante 32 años. Gracias por amarme a pesar de no merecerlo. Gracias por cuidarme cuando mi cuerpo me traicionó. Gracias por ser la mejor compañera que un hombre podría pedir. Perdóname por no ser el hombre que merecías. Siempre tuyo, Roberto». Beatriz terminó de leer con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. María Elena estaba sentada frente a ella, también llorando, esperando. Pasaron varios minutos antes de que Beatriz pudiera hablar. «¿Las leíste?», preguntó finalmente. María Elena negó con la cabeza. «Roberto me pidió que no lo hiciera. Dijo que eran para usted solamente». Beatriz miró las cartas esparcidas sobre la mesa de la cocina. Décadas de secretos y culpa contenidos en papel amarillento. Y de repente, algo hizo clic en su interior. Roberto había sido un cobarde. Sí, había mentido, había ocultado,
Había fallado de las formas más fundamentales, pero también había cargado con esa culpa cada día de su vida. Había vivido su propio infierno privado, atrapado entre su amor por ella y su incapacidad de ser honesto. No justificaba lo que había hecho, nunca lo justificaría, pero lo hacía humano, complejo, imperfecto de una forma dolorosa, pero real. Miró a María Elena, esta mujer que era un recordatorio viviente del mayor error de Roberto, pero que también era una persona inocente atrapada en una situación que no había pedido, y tomó una decisión. «Quiero que sepas algo», dijo Beatriz suavemente. «No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Y lamento que hayas tenido que crecer sintiéndote como un secreto sucio. Eso no estuvo bien». María Elena se limpió las lágrimas. «Gracias. Eso significa más de lo que imagina. Y quiero que sepas otra cosa», continuó Beatriz. «Si quieres ser parte de esta familia, de la familia que Roberto debió haberte incluido desde el principio, eres bienvenida. No será fácil, no será perfecto, pero estamos dispuestos a intentarlo si tú también lo estás». María Elena solló un sollozo y asintió repetidamente. «Sí, sí, me gustaría mucho». Decidieron no vender la casa. En su lugar, llegaron a un arreglo donde Beatriz continuaría viviendo ahí y pagaría a María Elena el equivalente al alquiler de su parte de la propiedad hasta que ella decidiera qué hacer después. El dinero de la pensión y los ahorros se dividieron según lo establecido en el testamento. Pero más importante que los arreglos financieros fue la construcción de una nueva dinámica familiar. Los domingos comenzaron a reunirse, primero con tensión, luego con creciente comodidad. María Elena conoció a sus sobrinos, los hijos de Daniela y Javier. Los niños, sin el bagaje emocional de los adultos, la aceptaron naturalmente como parte de la familia. Beatriz observaba estas reuniones con sentimientos encontrados. Había momentos en que la rabia volvía, en que se preguntaba cómo habrían sido las cosas si Roberto hubiera sido honesto desde el principio. Pero también había momentos de gracia inesperada, como cuando María Elena compartía historias de su infancia y Beatriz se daba cuenta de las similitudes con la crianza de sus propios hijos. O cuando todos juntos se reían de alguna peculiaridad de Roberto que todos habían notado pero nunca habían discutido. El primer aniversario de la muerte de Roberto, todos fueron juntos al cementerio. Beatriz llevó flores blancas, las favoritas de su esposo. María Elena llevó un girasol, porque según contó, era lo que Roberto le había regalado en uno de sus encuentros cuando ella era niña, y era lo único que recordaba claramente de aquellos días. Se pararon juntos frente a la lápida, 5 personas conectadas por un hombre que había sido tanto maravilloso como profundamente defectuoso. Beatriz tocó la piedra fría y habló en voz baja. «Estamos tratando de arreglar el desastre que dejaste, Roberto. No sé si nos perdonarás por hacerlo de una forma que probablemente no imaginaste, pero es lo que necesitamos hacer». Cuando salieron del cementerio, Beatriz sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era felicidad exactamente, no todavía, pero era la ausencia de la furia constante que había cargado durante meses. Era la aceptación de que la vida es complicada, que las personas son complicadas y que el amor a veces existe junto al dolor sin que uno cancele al otro. Esa noche, sola en su casa, Beatriz sacó de nuevo la caja de cartas de Roberto, releyó algunas, se permitió llorar por otras, y luego hizo algo que no había podido hacer en todo el año. Escribió su propia carta. «Roberto», comenzó, «no sé si hay algo después de la muerte, no sé si puedes leer esto de alguna forma, pero necesito escribirlo de todas formas. Estuve furiosa contigo. Parte de mí todavía lo está.
Me robaste la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre mi vida. Me convertiste en cómplice involuntaria de tu mentira. Y lo que es peor, me hiciste dudar de cada momento hermoso que compartimos, preguntándome qué más ocultabas. Pero también he aprendido algo en este año horrible. He aprendido que puedo ser más fuerte de lo que creía. He aprendido que el amor no es suficiente si no viene acompañado de honestidad. He aprendido que perdonar no significa olvidar o justificar, sino simplemente dejar ir el veneno que te consume por dentro. Conocí a tu otra hija, la hija que escondiste durante décadas, y es una buena mujer, Roberto. Es amable, considerada y tiene tu misma risa tímida. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente como para presentárnosla cuando todavía estabas aquí. Ojalá hubiéramos tenido 30 años más para construir lo que ahora estamos tratando de construir en meses. No sé si te perdono. Algunos días creo que sí, otros días la rabia vuelve con la misma intensidad. Pero estoy tratando de recordar al hombre que amé y no solo al hombre que me mintió. Estoy tratando de honrar los momentos buenos sin borrar los malos. Ojalá hubieras sido más valiente. Ojalá me hubieras amado lo suficiente como para confiar en que nuestro amor podía sobrevivir a la verdad. Pero no lo hiciste, y ahora todos estamos aprendiendo a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Cuídate, donde sea que estés. Y si hay alguna forma de que nos veas, espero que estés viendo esto. Cómo tu familia rota está tratando de recomponerse de una forma diferente, pero no menos válida. Siempre fuiste mío, Roberto, para bien o para mal. Y supongo que eso nunca cambiará completamente, incluso ahora que ya no estás. Beatriz. Dobló la carta y la guardó en un cajón junto a todas las cartas de Roberto. Algún día, pensó, tal vez se las mostraría a sus hijos, o tal vez no. Pero por ahora eran su secreto, su forma de procesar todo lo que había pasado. Los meses se convirtieron en años. Beatriz comenzó a pintar de nuevo, retomando el hobby que había abandonado décadas atrás. Sus acuarelas, al principio torpes por la falta de práctica, fueron mejorando gradualmente. Pintaba paisajes, rostros, escenas de memoria. Y descubrió que cada pincelada era una forma de sanación, una manera de reconstruirse a sí misma fuera del rol de esposa y cuidadora que había definido su vida durante tanto tiempo. María Elena se convirtió en una presencia regular en su vida. No era una relación madre-hija, eso habría sido forzado y falso, pero era una amistad genuina, construida sobre el entendimiento mutuo de lo que significaba haber amado y sido decepcionada por el mismo hombre. Una tarde, 2 años después de la muerte de Roberto, estaban las dos sentadas en el jardín de la casa, tomando limonada y viendo a los nietos jugar. María Elena rompió el silencio. ¿Alguna vez se arrepiente de haberse quedado con él? Quiero decir, si hubiera sabido la verdad desde el principio, habría tomado una decisión diferente. Beatriz pensó cuidadosamente antes de responder. Honestamente, no lo sé. Me gustaría pensar que habría sido lo suficientemente fuerte como para irme, como para exigir honestidad absoluta. Pero conociéndome, probablemente habría hecho exactamente lo que hice: quedarme, perdonar y tratar de hacer que funcionara. No porque fuera débil, sino porque así es como amo. Completamente, a veces hasta mi propio detrimento. ¿Se arrepiente de eso? Beatriz sonrió tristemente. Me arrepiento de no haberme amado a mí misma con la misma intensidad con la que amé a otros. Me arrepiento de no haber puesto límites más claros, pero no me arrepiento del amor en sí. El amor nunca es el problema. Es lo que hacemos o dejamos de hacer por amor lo que nos define. María Elena asintió pensativa. Mi madre solía decir algo similar.
Decía que Roberto la había amado a su manera, pero que su manera era egoísta, que era posible amar a alguien y aún así causarle daño. «Es muy sabia tu madre», respondió Beatriz. «Me hubiera gustado conocerla». Y así, en conversaciones pequeñas y momentos ordinarios, las heridas comenzaron a sanar. No completamente, porque algunas heridas nunca sanan del todo, pero lo suficiente como para poder vivir sin que el dolor fuera lo primero que sintieran al despertar cada mañana. 3 años después de la muerte de Roberto, Beatriz tomó una decisión importante. Decidió vender la casa. No porque necesitara el dinero, ni porque no pudiera mantenerla, sino porque se dio cuenta de que se había convertido en un museo de su pasado. Cada habitación contenía recuerdos, algunos hermosos, otros dolorosos, pero todos atándola a una versión de sí misma que ya no existía. Con el dinero de la venta, compró un departamento más pequeño en el centro de la ciudad, cerca de cafés y galerías de arte. María Elena recibió su parte de la venta como estaba acordado y usó el dinero para iniciar su propio negocio, una librería especializada en literatura latinoamericana que siempre había soñado tener. El día que Beatriz se mudó, sus hijos y María Elena estuvieron ahí para ayudarla. Empacaron cajas, etiquetaron muebles y se rieron recordando historias de aquella casa. Cuando cerraron la puerta por última vez, Beatriz no lloró. En su lugar, respiró profundo y se giró hacia el futuro. En su nuevo departamento, colgó sus pinturas en las paredes. Estableció un pequeño estudio de arte en el balcón, donde la luz de la mañana era perfecta. Comenzó a dar clases de pintura a adultos mayores en un centro comunitario. Hizo nuevas amigas, salió a bailar salsa con un grupo de señoras viudas que se reunían los viernes, y lentamente, muy lentamente, recordó quién había sido antes de ser la esposa de Roberto Morales. No todo fue fácil. Había noches en que la soledad pesaba como una losa. Había momentos en que se descubría esperando escuchar la voz de Roberto llamándola desde otra habitación. Había días en que la rabia volvía, fresca y ardiente, como si el testamento se hubiera leído ayer y no años atrás. Pero también había días buenos, días en que se despertaba emocionada por una clase de pintura que iba a dar. Días en que María Elena pasaba a visitarla y se quedaban charlando hasta tarde. Días en que sus nietos llegaban corriendo a abrazarla y ella se daba cuenta de que, a pesar de todo, su vida tenía significado y propósito más allá del dolor. Una tarde, 5 años después de todo, Beatriz estaba en la librería de María Elena. Era una tarde tranquila, de sábado, y no había muchos clientes. Estaban organizando una nueva sección de poesía cuando María Elena preguntó algo que había estado guardando durante mucho tiempo. «¿Alguna vez le conté que Roberto me pidió que cuidara de usted?» Beatriz levantó la vista sorprendida. «¿Qué?» «Fue en una de nuestras últimas conversaciones, antes de que perdiera completamente la capacidad de comunicarse. Me dijo que usted había sacrificado todo por él y que temía que cuando él muriera, usted no supiera cómo vivir para sí misma. Me pidió que me asegurara de que estuviera bien, que no se perdiera en el dolor». Beatriz sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que era un pedido extraño considerando que yo era la última persona que usted querría ver, pero también le prometí que haría lo que pudiera. No por él, sino por usted». Beatriz se quedó en silencio procesando esta información. Luego, lentamente comenzó a reírse. Era una risa suave al principio, que fue creciendo hasta convertirse en carcajadas. María Elena la miraba confundida hasta que también empezó a reírse sin saber exactamente por qué. «Es que es típico de Roberto», explicó Beatriz entre risas y lágrimas, incluso en sus últimos días, tratando de controlar y orquestar todo.
pidiéndole a su hija secreta que cuide de su esposa engañada. Es tan absurdo que solo puedo reírme. Lo es, admitió María Elena, pero en su defensa retorcida funcionó. Estamos aquí, ¿no? Convertimos su desastre en algo que funciona. Sí, asintió Beatriz. Supongo que sí. Esa noche, Beatriz hizo algo que no había hecho en años. Sacó una foto de Roberto de una caja donde guardaba algunas pertenencias y la puso en su mesita de noche. No era la foto del funeral ni ninguna de las formales que habían tomado en aniversarios. Era una foto casual, tomada en un viaje familiar años atrás, donde Roberto reía con los ojos cerrados, completamente relajado y genuino. Lo miró durante un largo rato, y finalmente, en voz baja, le habló. Lo logramos, Roberto. A pesar de ti y tu cobardía, lo logramos. María Elena es parte de esta familia ahora. Los niños la quieren. Y yo, bueno, todavía estoy descubriendo quién soy sin ti. Pero estoy bien. Estoy aprendiendo a estar bien. Hiciste muchas cosas mal. Mentiste, ocultaste, fallaste de formas que todavía duelen. Pero también me amaste lo mejor que pudiste, con las herramientas emocionales limitadas que tenías. Y yo te amé completamente, tal vez demasiado. Pero eso también me enseñó de lo que soy capaz. Me enseñó que puedo amar profundamente, cuidar incansablemente y aún así sobrevivir cuando todo se derrumba. Así que gracias, supongo. Gracias por los momentos buenos, gracias por los hijos maravillosos, gracias por las lecciones, aunque muchas de ellas dolieron más de lo que debían. Y gracias por forzarme, incluso en tu muerte, a crecer más allá de lo que creía posible. Descansa en paz, Roberto Morales. Ya hiciste suficiente daño y suficiente bien. Ahora es nuestro turno de decidir qué hacemos con el legado que dejaste. Beatriz apagó la luz y se acostó. Por primera vez en 5 años, durmió toda la noche sin despertarse, sin pesadillas, sin culpa. Solo el silencio tranquilo de alguien que finalmente ha hecho las paces con su pasado, no perdonándolo completamente, no olvidándolo, sino simplemente aceptándolo como parte de su historia. Al día siguiente era domingo. Como cada semana, la familia se reunió. Esta vez, en el departamento de Beatriz, María Elena llegó con pan dulce de la panadería de la esquina. Daniela trajo a sus hijos. Javier llegó con su nueva novia, a quien estaba presentando por primera vez. Se sentaron todos en la pequeña sala, apretados pero cómodos, compartiendo café y historias. Los niños jugaban en el balcón bajo la supervisión vigilante de Javier. Las mujeres charlaban sobre librerías, pinturas y planes futuros. Y en medio de ese caos hermoso y ordinario, Beatriz se dio cuenta de algo fundamental. La familia que Roberto había tratado de mantener separada en compartimentos estancos había encontrado su propia forma de existir. No era la familia perfecta que él había tratado de proyectar. No era la familia tradicional, sin secretos que Beatriz había creído tener. Era algo más complejo, más real, más honesto. Era una familia construida sobre ruinas y reconstruida con verdad. Era una familia que había elegido estar junta a pesar del dolor, no ignorándolo, sino atravesándolo. Era una familia imperfecta de personas imperfectas tratando de hacer lo mejor posible con las cartas que les habían repartido. Y tal vez, pensó Beatriz, mientras observaba a sus hijos riendo con su hermana mayor, tal vez eso era suficiente, más que suficiente, porque al final la historia no era sobre el testamento ni sobre el secreto de Roberto, era sobre lo que hicieron después, sobre cómo eligieron no dejar que las mentiras de un hombre muerto definieran el resto de sus vidas, sobre cómo convirtieron la traición en oportunidad, el dolor en crecimiento
y la pérdida en una nueva forma de familia. Era una historia sobre mujeres fuertes que se negaron a ser víctimas permanentes de las decisiones de otros. Era una historia sobre perdón, no cómo borrar el dolor, sino cómo elegir no dejar que el dolor tenga la última palabra. Era una historia sobre amor en todas sus formas, el romántico que decepciona, el familiar que se adapta, el propio que se descubre. Y mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas del pequeño departamento, iluminando los rostros de todas las personas reunidas ahí, Beatriz supo que esto era lo que importaba. No el pasado perfecto que nunca existió, sino el presente complicado y real que habían construido juntos. La vida, comprendió finalmente, no se trataba de tener las respuestas correctas o de que las personas fueran perfectas. Se trataba de aprender a vivir con las imperfecciones, de encontrar belleza en las grietas, de construir algo nuevo con los pedazos rotos de lo que alguna vez fue. Roberto le había dejado un testamento que rompió su mundo, pero sin saberlo, también le había dejado la oportunidad de reconstruirse a sí misma de una forma más fuerte y auténtica. Y por eso, finalmente, Beatriz podía decir sin amargura gracias. Esa noche, después de que todos se fueran, Beatriz se sentó en su balcón con un vaso de vino y su cuaderno de bocetos. El cielo de Guadalajara estaba teñido de naranjas y púrpuras. Comenzó a dibujar, no sabía exactamente qué, solo dejando que su mano se moviera libremente sobre el papel. Cuando terminó, se dio cuenta de que había dibujado un árbol. Pero no era un árbol perfecto y simétrico. Era un árbol con ramas rotas, con cicatrices en el tronco, con algunas hojas marchitas, pero también tenía nuevos brotes creciendo de las partes dañadas. Tenía flores inesperadas en lugares extraños. Tenía raíces que se hundían profundamente en la tierra, manteniéndolo firme a pesar de las tormentas que claramente había soportado. Ese árbol era ella, era su familia, era su vida, imperfecto, dañado en partes, pero vivo, todavía creciendo, todavía floreciendo de formas inesperadas. Y eso, se dijo Beatriz, mientras firmaba su dibujo en la esquina inferior, eso era suficiente. Más que suficiente. Era hermoso a su manera particular y complicada. La vida continúa, siempre continúa. Y a veces, si tienes suerte y eres valiente, continúa de formas más hermosas de lo que alguna vez imaginaste posible, incluso cuando comienza con el peor tipo de final. Entonces, si estás escuchando esta historia y has pasado por traiciones, por secretos que destruyeron tu mundo, por momentos en que pensaste que no podrías seguir adelante, que esto te recuerde algo importante. El dolor no tiene que ser el final de tu historia. Puede ser, si tú lo eliges, el comienzo de algo nuevo, algo diferente, algo tuyo. Déjame en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esto. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a este canal, porque cada semana traemos historias reales de personas reales que enfrentaron situaciones imposibles y encontraron la forma de seguir adelante. La próxima semana te contaremos la historia de un hombre que vivió 40 años con una identidad falsa y cómo su familia descubrió la verdad de la forma más increíble. No te la pierdas.